Bueno chicos, el Halloween ya ha terminado, sin embargo Warner quiso alargarlo un poco trayendo Pennywise para este final de año con una serie que promete mucho. De hecho, para el momento de estar haciendo este video van 3 episodios y tengo que decir que diablos está haciendo cine, así que vamos a capitalizarla lo más posible y vamos a hablar de Pennywise y toquemos un tema que nunca ha quedado del todo claro y es exactamente qué es Pennywise y cómo funciona. Así que vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo. Esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. La historia de It inicia en el Macroverso, un universo gigantesco que al compararse con el nuestro hace que la existencia en la que vivimos sea algo menos insignificante que un grano de arena. En este mundo, un ser llamado el Otro, que se sospecha también es la deidad Gran, que puede ser considerado como el máximo dios creador del todo en el universo de Stephen King, creó a varios seres con formas de animales para proteger la Torre Oscura. Uno de ellos era conocido como la Tortuga, una entidad masculina, y a la vez también parece existir un ser llamado la Araña, un ser maligno que de hecho es hembra y que es una representación del mal y que es presentado como la hermana de la Tortuga. Y aunque nunca ha quedado del todo claro, también se sospecha que la araña es uno de los 6 seres demoníacos gigantes que son mencionados por el personaje de Mia en La Torre Oscura, la canción de Susana. Hace mucho tiempo, una cantidad incalculable de tiempo, la tortuga se sintió mal del estómago y vomitó, y de las manchas de su vómito es que nació nuestro universo. Dicho de otra manera, la autoestima de Stephen King es tan buena que considera que toda nuestra existencia no es nada más que vómito de tortuga cósmica. En algún momento la araña fue exiliada del macrocosmos. El cómo pasó esto nunca es explicado del todo, pero se asume que tras un enfrentamiento contra la tortuga, la araña fue derrotada y sentenciada a abandonar el macroverso. Es importante aclarar que el cuerpo real de la araña técnicamente sigue en el macroverso y lo que vemos aquí es algo así como su conciencia, un avatar menor. También es importante entender que la verdadera forma de la araña es imposible de entender para la mente humana, ya que ésta tiene formas y colores que no existen en nuestro insignificante universo, pero sea cual sea su apariencia real, esta guarda mucho parecido con una araña, razón por la cual la mente humana suele verla de esa manera, ya que si un humano de verdad pudiera ver cómo luce la araña, simplemente perdería la razón. Los perdedores descubrieron la verdadera forma de la araña It al realizar un ritual de amerindios, en el cual usaron su casa club subterránea como una especie de sauna que inundaron de humo siguiendo unas instrucciones bastante específicas. Esto permitió que algunos de los miembros del grupo entraran en una especie de trance o estado mayor de conciencia, donde vieron Derry en la época de los dinosaurios. En ese momento pudieron ver a la araña cayendo del cielo. En un primer momento los perdedores piensan que de hecho están viendo una nave espacial, pero de inmediato notan que no es una nave, sino un ser gigantesco que está cayendo del espacio prácticamente como si nada. It estuvo invernando en la Tierra prácticamente desde el periodo Cretáceo, esperando a que seres conscientes aparecieran en esa región. Cuando lo hicieron, It inició un ciclo de terror, despertando en un periodo de entre 25 a 30 años, mayormente tras un suceso violento, y en ese momento It se alimentaba de las personas del lugar, imponiendo el terror por un par de años, y después, tras otro suceso violento, dormía para de esa manera iniciar el ciclo de nuevo. De acuerdo a los hechos de la novela de Stephen King, It despertó muy débil por primera vez en 1715 y durante un año se alimentó de los pocos colonos de la zona. Posteriormente, It despertó en 1740 y durante 3 años sembró el terror entre los colonos y su matanza acabó con la desaparición de 300 de ellos, es decir, It se comió toda una ciudad de colonos.
It tuvo otro despertar del que no hay muchos datos entre 1769 y 1770. En 1851 It despertó cuando un hombre llamado John Markson envenenó a su familia y luego se suicidó con el hongo de la sombra blanca. En 1876 It despertó de nuevo y asesinó a un grupo de leñadores, cuyos cuerpos fueron encontrados en el arroyo Kenduskak. En esa ocasión It pasó casi 2 años aterrando Derry. En el año 1904, un leñador llamado Erux asesinó a una docena de hombres en un bar usando un hacha, tras lo cual fue colgado por toda la comunidad de Derry y de esa manera empezó el ciclo en aquella ocasión. It regresó a dormir hasta 1906, cuando la serie Kitcher explotó, matando a 108 personas, incluyendo 88 niños que buscaban huevos de Pascua. It volvió a despertar en 1928, cuando toda la ciudad de Derry mató a tiros a un grupo de mafiosos llamados la Banda de Bradley. Tras eso, It aterró la ciudad, hasta que un año después un grupo de supremacistas blancos quemaron un bar de negros llamado el Black Spot. En 1957 It despertó cuando Dorsey Corcoran fue golpeado hasta la muerte por su padrastro. En aquella ocasión la intervención de los perdedores frenó la matanza de It tras solo unos cuantos meses. En 1984 It despertó de nuevo cuando 3 matones locales asesinaron al homosexual Adrian Mellon en frente de su pareja. Unos meses después de eso, It fue finalmente asesinado por los perdedores adultos que acabaron con su reino de terror. En la novela se explica que la ciudad misma de Derry es una extensión de la araña. Esta logra prosperar de una manera casi mágica por la energía que It emana mientras inverna, y este beneficia a la ciudad ya que la considera una especie de establo que mantiene en buenas condiciones por beneficio propio. Se sabe que las personas que entran a Derry sufren una especie de ceguera mental que los hace pasar por alto eventos violentos sin hacer nada para detenerlos, incluso si estos están pasando frente a ellos. Esto se vuelve mucho más notorio en los adultos que han vivido siempre en la ciudad, que parecen olvidar la historia sangrienta de su pueblo y no muestran mucho interés en las desapariciones de los niños que suceden en cada ciclo. En el libro hay una pequeña parte en la que se cuenta que un agente del FBI había sido enviado a investigar los homicidios de niños, pero este simplemente no hizo nada. Eso sí, hay que señalar que hay personas que son más resistentes a la influencia de la araña y han notado que algo va terriblemente mal en su pueblo, pero estos han preferido permanecer de brazos cruzados al saber que no van a lograr nada. En el libro de hecho se explica que Derry es el reino de It, a tal grado que cuando la araña muere asesinada por los perdedores, Derry es destruida por una inundación, ya que al morir la araña también muere su reino. It se come a sus víctimas, eso es algo bien sabido. Sin embargo, esto lo hace mayormente para infligir miedo, ya que según se nos explica como mamíferos que somos uno de los mayores miedos que existen en el inconsciente de todos los seres humanos es el miedo a ser devorado. En el libro se explica que el miedo es algo así como la sal que le da sabor a las víctimas de It, razón por la cual la araña aterroriza a sus víctimas antes de asesinarlas. Sin embargo, es importante aclarar que técnicamente la araña no necesita comerse la carne, el miedo es el verdadero alimento de It. También se nos explica aquí que la araña prefiere matar niños, ya que sus miedos son más intensos y es más fácil ejemplificarlos de forma física, ya que los adultos suelen tener como miedo primario la pobreza, las infidelidades y otras cosas abstractas, aunque claro, técnicamente Pennywise puede asustar a los adultos convirtiéndose en monstruo, pero él realmente prefiere comerse a los niños. No se sabe qué era lo que Pennywise comía estando en el Macroverso, pero en varias ocasiones él se describe a sí mismo como el devorador de mundos. Esto, sumado a muchas pistas que se dan a lo largo y ancho del universo de Stephen King, han hecho que los fans teoricen que esa afirmación es literal y que la araña era de hecho una especie de parásito cósmico que diezmaba mundos enteros al estilo de Galactus, pero con más terror.
Esta teoría se ha visto reforzada por el hecho de que en el libro It está embarazada y que su plan definitivo era de hecho que sus huevos eclosionaran para que de esa manera sus hijos nacieran e infestaran el mundo y consumieran a la humanidad con miedo. It tiene una larga lista de poderes sobrenaturales, entre los que destaca su capacidad de cambiar de forma, lo cual le permite convertirse en cualquier ser viviente u objeto, y de hecho él mismo puede crear formas abstractas para su cuerpo. También tiene la capacidad de crear ilusiones y desde luego leer mentes. Es muy evidente en los libros, en la serie y en la película que la mente de un humano es un libro abierto para la araña. En el mundo de King existe el concepto de Ka, que es algo así como la voluntad de Ga o la voluntad de Dios, y puede ser definida como el destino, eso en términos simples. Pero eso sí, en el mundo de King el destino no es algo planeado. Según él, existen humanos sensibles al Ka, que son personas que pueden resistir los poderes de la araña. También dentro del mundo de King existe el concepto de Katek. Esto es básicamente un grupo de personas elegidas por el Ga o por el destino, que al unirse forman una especie de familia que está unida por una amistad tan profunda que es imposible de entender para las demás personas. Los perdedores obviamente son un Katek que está tan fuertemente unido que lograron volverse inmunes a los poderes de It hasta finalmente derrotarlo. En el final del libro de hecho se explica que la muerte de It fue en parte porque los perdedores lograron que este dios del miedo sintiera el miedo en carne propia. Y también porque la muerte de la araña era una encomienda que el propio Ga tenía para los perdedores. Obviamente It no es invencible, puede ser herido al transformarse, ya que al cambiar de forma adquiere las debilidades innatas de la forma que está tomando. Además, una persona sensible al Ka con una imaginación lo suficientemente fuerte puede, digamos, doblar la realidad para dañarlo. Esto se vio en varias ocasiones cuando los perdedores, tanto de niños como de adultos, lograron herirlo. Es muy importante resaltar cómo Eddie Spaghetti logró herir a It lanzándole agua de su atomizador diciendo que esto era ácido de baterías, cosa que por cierto no era verdad, porque Eddie ni siquiera es asmático, él simplemente es un hipocondríaco que se la pasa inhalando agua. El ritual de Chut. Esto es un poco difícil de explicar, pero voy a intentar resumírselos lo mejor posible. Si bien es cierto que la araña empezó a aterrar Derry hasta la llegada de los colonos, los indios nativos eran conscientes de su existencia, pero habían desarrollado una forma de lidiar con él, cuando menos tenían cierta idea de lo que era It y cómo podían enfrentarlo. Ellos hablaban del ritual de Chut, un ritual en el que los participantes se mordían la lengua y se enfrentaban el uno al otro en una guerra de chistes hasta que uno muriera y el otro saliera victorioso. En la práctica, morderse la lengua es una especie de enlace psíquico en el cual la mente de los participantes es enviada al macroverso de donde proviene It y donde cualquier cosa que se puedan imaginar va a pasar. De esta manera, el enfrentamiento contra Pennywise no es un combate físico, sino un combate mental, donde solo una imaginación fuerte y desbordada puede vencer al mal que es representado por la araña. Como sabemos, si bien It es un cambiaformas que puede elegir prácticamente cualquier forma, la más usual es la de un payaso, y extrañamente, y aunque de hecho es hembra y está embarazada, It suele tomar el nombre de Bob Gray. El por qué toma estos nombres y estas apariencias tan específicamente es algo que no se explica en el libro, aunque muchas personas han teorizado que Bob Gray y el payaso Pennywise pudieron ser personas reales en alguna época de Derry que se vieron enfrentadas a Pennywise en su momento. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemuxa Gonzalo Paredes, Abarcón 80, a Luis Guillermo López, a René Rivera, a Claudio Benjamín, a Daros y a Alex Zúñiga por ser miembros del canal de nivel.
Teen Titan Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme, ¿sabían todo esto de Pennywise? ¿Qué creen que vaya a pasar en la serie? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan la araña y la tortuga, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.